posponer la entrevista de él y ya vamos a seguir con nuestra siguiente invitada que está lista. Pero creo que antes vamos a un cambio, ¿no? No, podemos seguir con la siguiente entrevista. Ah, ok. Hay que hablar de turismo. Que es uno Anel Hernández, sí. directora de Stakeholders Management y Turismo ¿de quién? De Llorente y Cuenca, Gerente de México. México. Anel, buenos días. Buenos días, muchas gracias a todos por la oportunidad de conversar esta mañana y gracias a todos a toda la audiencia que nos escucha. Háblame del informe al que ustedes han tenido acceso. Sí, bueno, justamente el día de ayer elaboramos un informe que se llama La nueva era del turismo, de la experiencia de las emociones. ¿Y cómo nace este informe? La realidad es que el turismo ha llegado a un punto de quiebre en su forma de operar y gestionar, no solo por la pandemia sanitaria, también por la digitalización, por la era del metaverso, por los mundos virtuales. Y para ser asertivos con una estrategia turística que nos demanda el entorno actual, no podemos regresar a las prácticas pasadas y entonces es clave anticiparnos, mirar hacia adelante y mirar estos nuevos desafíos. Justamente una de las personas con las que este informe ha sido desarrollado por Llorente y Cuenca, por el equipo de Llorente y Cuenca, pero también participaron un grupo de colaboradores como Josep Palau, que es director general de una empresa que se llama Ideograma, también Gabriela Gama, que es doctora en estudios turísticos y docente en la Universidad de Anáhuac, y también Rodrigo Esponda, que es el director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. Y Gabriela nos decía justamente en su papel de docente que el turismo masivo ha muerto, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que la gente va a dejar de viajar. Esto quiere decir únicamente que se están reconfigurando por todos los motivos que les compartía al principio, que se está reconfigurando la forma en la que la gente viaja, en donde predomina más sus emociones más que en la experiencia. Y el turismo en realidad no es una evolución que estamos viendo particularmente ahora. El turismo ha mantenido una evolución constante. Lo que ocurrió con la pandemia es que se aceleraron los procesos de cambio y nos estamos enfrentando a nuevos desafíos. Entonces, con esto en mente, nosotros elaboramos un informe en conjunto con estas personas que mencionaba anteriormente, en donde buscamos compartir una hoja de ruta frente a cuáles son estos desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Uno de ellos es la inteligencia de datos para la toma de decisiones. Hay muchos datos corriendo alrededor de Internet, corriendo en las diferentes conversaciones. Hoy no hablamos de territorio, hoy no hablamos de audiencias, hablamos de comunidades, hablamos de territorios, pero un claro entendimiento de esos datos es clave para poder establecer la estrategia de comunicación de cada uno de los destinos. Otro ejemplo otra clave que también mencionábamos es el buyer persona, ¿no? El perfil de viajero ha cambiado y también su motivación y la planeación de viaje. Para que se pueda realizar una estrategia correcta de promoción turística, los buyer persona nos permiten conocer cuál es ese público y comprenderlo y reconocerlo. Hoy necesitamos reaprender quiénes son esas personas que están visitando el destino. En el caso de los viajeros, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿La gente quiere hacer cosas distintas a las que hacía antes de la pandemia? La gente en realidad está buscando hoy temas de seguridad y seguridad no solo por sanitaria, sino incluso también seguridad física, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en Europa, en este enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, también está cambiando las decisiones de a qué destinos voy a visitar. Entonces, por un lado, antes, para ponerlo en palabras sencillas, antes se buscaba más una experiencia de viaje. Hoy esta experiencia de viaje va acompañada de emociones.
y en mayor medida, ¿esto qué quiere decir? Que han cambiado los motivadores, y en mayor medida las motivaciones están centradas en un tema de seguridad. Entonces, los que trabajan en el turismo tienen que cambiar sus estrategias. Totalmente. Totalmente, y cambiarlo no es sencillo, ¿no? Cambiarlo implica, y por eso es que nace este documento que hemos elaborado como una hoja de ruta y como esas 10 claves en las que buscamos contribuir para fijar la atención, ¿no? Hacia dónde tengo que fijar la atención y los recursos. Mencionaba inteligencia de datos, mencionaba ayer persona, pero también está una parte fundamental que es el talento turístico. El éxito de la gestión y la promoción turística en adelante dependerá en gran medida de este impulso al talento turístico, actualizando sus capacidades en Pero línea Anel, con los desafíos. Anel, hay algo que no estoy captando, porque entiendo que la gente busque seguridad, busque todo esto, como preguntaba Flor, que la estrategia de los que quieren atraer al turismo también tiene que cambiar, pero los destinos turísticos no están cambiando, ¿o sí? Se está dando qué buena pregunta, se está dando una transformación en los destinos, particularmente en esta creciente colaboración en los sectores público-privado, ¿no? La participación de los gobiernos, el sector privado y la sociedad son indispensables para cambiar estos modelos comerciales y las estructuras de cómo se gestionaba un turismo. Cada vez estamos viendo que va bajando esa dependencia únicamente del turismo hacia un foco público y está creciendo la colaboración privada. Déjenme ponerles un ejemplo que es un caso único en México. Así como existen fideicomisos público-privado, también existe un caso que se dio en Baja California Sur, que es un fideicomiso privado 100%. Es decir, adicional a que existe el fideicomiso público, ¿no? Privado, los empresarios crearon para complementar todas las necesidades y los recursos que son necesarios para la promoción del destino, este fideicomiso privado que además ha permitido la creación de una oficina de representación en Estados Unidos, en California, porque es uno de sus mercados más importantes. Entonces, para responder a la pregunta, se está dando esa transformación porque el entorno lo necesita. Interesante, ¿cómo analizar? Y es un caso único en México y creemos que hacia allá tiene que estar ajustándose, ¿no? Esta colaboración y esta promoción en conjunto, porque no se trata nada más de un ente u otro, sino se trata de una colaboración coordinada. Claro, entre quienes trabajan el turismo de forma privada, así como los gobiernos, ¿no? Totalmente. Y además mirando mucho, otro de las grandes claves que destacamos es el turismo doméstico. En algunos países, previo a la pandemia, el foco de atención en la promoción estaba centrada en el turismo internacional por la derrama que éste generaba. La realidad es que con el cierre de fronteras, con también algo que también ha cambiado en los motivadores de viaje, algo que también ha cambiado en los modelos de viaje de las personas es la temporalidad. Un viaje internacional anteriormente se reservaba con un año de anticipación. Hoy la realidad es que la media de un viaje internacional se está dando entre los 3-4 meses, ¿no? Ya ha cambiado esta logística de viaje y entonces por eso es que otra de las claves que destacamos es el turismo doméstico. La restricción a la movilidad y el cierre de la conectividad fue un efecto inmediato de la pandemia y entonces esto orilló a que el flujo de turistas internacionales tuviera una caída importante y creció el turismo doméstico. Incluso hay algunas compañías que narran o que comparten que el motivo por el cual mantuvieron un estándar en ventas fue gracias al turismo doméstico. ¿Qué quiere decir esto? Que además de seguirnos enfocando en el turismo internacional, también necesitamos integrar como pilar en la estrategia de los destinos al turismo doméstico o al turismo nacional. Sí, el turismo interno, que muchos hicieron eso en medio de la pandemia porque totalmente salir a otras partes. Sí, Flor, lo que Anel nos está describiendo desde el punto de vista del estudio que hicieron, acá en Panamá, efectivamente, Anel, se vivió y se sigue viviendo el impacto que ha habido en el turismo interno desde el punto de vista
llamémoslo así, el viajero, el que no pudo por razones de pandemia coger el avión y bueno, optó por hacer el turismo local, ¿no? Totalmente, e incluso hubo algunos programas que se dieron en países como Estados Unidos, en países como República Dominicana, justamente para incentivar el turismo local o el turismo nacional. Ahora, pero ese de turismo doméstico o turismo interno, como más le conocemos nosotros acá en Panamá, tendrían que procurar hacerlo más atractivo, más accesible, porque, por ejemplo, acá en Panamá se quejan o nos quejamos mucho de que es muy caro hacer turismo interno. A veces sale más económico irse a Colombia o a otros países de la región. Sí, Flor, que pero eso es, hacerlo en pero Panamá. eso es, Flor, pero eso es dependiendo de a dónde quieres ir, porque Porque opciones hay efectivamente, siempre, claro, pero efectivamente, Anel, lo que dice Flor, es más barato para los panameños ir a Bogotá que ir a Bocas del Toro. Sí, pero puedes ir a otros lugares que no sea Bocas del Toro. Entonces, ves que cada vez hay una mejor oferta hotelera, o incluso, bueno, lo que acabo de ver, Flor, en Boquete, habían 4 bodas en Boquete, el mismo fin de semana, este el fin de mismo semana que fin de pasó. semana. El mismo fin de semana. Te denota que algo pasa allí, que para un segmento de novias y de novios se ha convertido en atractivo. Y 4 eventos de boda en un lugar como Boquete significa todos los hoteles prácticamente llenos. Claro, porque los invitados, todos los que Así es. van allá para esos eventos. Sí, sí, totalmente. Por eso entonces decimos que el modelo turístico, que implica la promoción, pero que también implica la oferta, y en la oferta no solo está el destino en sí, sino toda la cadena de valor que está conformada por los diferentes prestadores de servicio turístico. Entonces, este modelo turístico se está reescribiendo, ¿no? Al principio les decía que el turismo masivo, como se concebía anteriormente, se está transformando, y entonces eso implica también que el modelo turístico se tiene que transformar incorporando esta oferta particular para el turismo nacional o el turismo interno, que entonces implica el reconocer quién es mi viajero. Y mi viajero no es solo el viajero internacional, mi viajero también es el turismo interno. La OMT menciona que el turismo, solo se da turismo cuando tienes una noche en pernocta, ¿no? Cuando tienes una noche de estancia fuera de tu lugar de origen. Y entonces, si lo llevamos a ese punto, turismo también representa, así lo haga 2 días, pero incluso si voy a hacer un viaje por la ciudad en donde habito, también estoy haciendo turismo, ¿no? Ahora, todo ha cambiado. Lo que sí nunca va a variar es que uno se tiene que programar con tiempo para que las cosas salgan mejor y que sean más económicas incluso. Sí, y ahí la transparencia para ganar confianza juega un papel fundamental. Les hablaba, algo que nos comentaba Rodrigo Esponda, uno de los colaboradores del informe, es que la transparencia debe ser el eje central, el ejercicio de los recursos que se le destinan al sector. Y esto, transparencia, no solo logra la confianza de los viajeros, sino que también da pie a la generación de ciclos virtuosos de conversión. Porque cuando es rentable un destino, pongamos por ejemplo en términos de conectividad, se crean nuevas oportunidades de vuelo, ¿no? Y entonces por eso la transparencia en esta estrategia y en estas prioridades a las que nos tenemos que enfrentar hoy en la gestión de turismo juega un papel fundamental. Y también destacaría otro punto importante, que es la marca destino, en donde tiene un papel fundamental el turismo interno. Las ciudades, los destinos, como los países hace tan solo unas décadas, entraron desde hace algunos años en una saludable competencia por atraer a los turistas, a los empresarios, a los artistas y a los inversionistas. Se han tenido que modernizar, arreglar urbanamente, cuidar de su población, cuidar de sus habitantes y ofrecerles una calidad de vida superior a otros lugares. Entonces pensemos cómo algunas ciudades han llegado a ser famosas, más famosas que incluso algunos países o sus regiones. París, Nueva York, Barcelona, Ámsterdam. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que en el centro de la estrategia está integrada también un concepto que nosotros le llamamos, bueno, que se conoce como marca destino, ¿no? Y es un concepto que va más allá de un logotipo. Lo preside y tiene un valor muy importante el logo, pero la marca es parte de un sistema que se debe reflejar en sus habitantes, que debe reflejar el ADN del lugar, ese ADN que solo puede reclamar el sitio. Y también va más allá de periodos políticos. No se trata de ir cambiando el logo por cada administración pública, sino se trata de que esa imagen de esa marca destino, que esa marca ciudad, la abracen los habitantes, la abracen los estudiantes, la abracen todos los que la conforman y que además tenga una visión a largo plazo. Un ejemplo a destacar, ¿no?, en una muy buena gestión de marca destino es I Love New York. Lleva ya muchos años esa marca de I Love New York y ha trascendido fronteras. Bueno, hay varios ejemplos de eso, ¿no? Hay varios ejemplos. Lástima que ninguno de esos está en Panamá, porque aquí cada 5 años cambian de logo, y es una desgracia. cambian de logo, cambian de todo. De todo. Le dan seguimiento a las cosas que deja el Así es. Anel, muchas gracias. Muy amable. No,